Hi, how you doing? Are you there? Entonces BlenderBot me responde, no, I am not. I am at work. No estoy trabajando. ¿Y qué estás haciendo? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tutorial que desde hace rato quería hacer. Quería construir un chatbot, pero que tuviera ciertas características. Entonces realmente lo que vamos a hacer hoy es construir un chatbot, pero que sea capaz de entender la voz humana. Les voy a mostrar paso a paso cómo construirlo usando las últimas librerías y las que encontré disponibles y de más fácil acceso que hacen uso precisamente de diferentes técnicas del Deep Learning. Así que listos, sin ningún preámbulo más, comencemos. Bien, entonces como les decía, la idea es construir un chatbot, pero teniendo en cuenta que vamos a usar librerías de Deep Learning, porque en internet pues podemos encontrar diferentes librerías, pero realmente cuando interactuamos con este tipo de chatbots que usan librerías básicas de Machine Learning o usan otro tipo de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, realmente la interacción no es lo suficientemente natural, es decir, es casi que evidente que estamos interactuando con una máquina que no responde de forma tan amena o tan natural como lo hace un ser humano. Entonces la idea en este caso es usar las librerías que estén disponibles pero que usen precisamente arquitecturas de Deep Learning. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a ver primero el problema que queremos resolver, vamos a hablar un poco en detalle de eso, luego hablaremos de los elementos que va a tener este chatbot, luego veremos cada uno de esos elementos, cómo implementarlo y finalmente cómo interactuar, cómo combinar los elementos que hacen la conversión de voz a texto, que será cuando yo hable, cuando yo le esté hablando al chatbot y cómo entonces ese chatbot toma esa salida para generar una respuesta y entablar entonces así un diálogo. Entonces esa es la idea. Miremos en detalle el problema o la idea que les estoy planteando. Entonces la idea es crear un chatbot que sea capaz de entender la voz humana y para eso requerimos pues arquitecturas relativamente potentes, que sean el estado del arte, es decir, que sean de los últimos desarrollos que se han hecho, porque en esta área se ha venido moviendo en los últimos 2 o 3 años bastante el desarrollo de esos sistemas que sean capaces de entender la voz humana. Entonces la idea es que yo le voy a hablar al chatbot y que esa voz va a ingresar a ese módulo, a ese sistema que va a ser el chatbot y lo primero que va a hacer entonces es convertir esa voz a texto y después entonces entender lo que contiene ese texto y generar una respuesta para tener así una conversación. Entonces esa es la idea inicial de lo que queremos construir. Si lo miramos más en detalle, ese chatbot que vamos a construir, pues vamos a usar acá dos elementos que son las librerías o las arquitecturas más bien, no tanto librerías, porque esa es ya la implementación final, las arquitecturas que encontré disponibles y que podemos usar para construir este chatbot. Todo esto lo voy a implementar en Google Colab y al final del video, en la descripción de este video, les voy a dejar precisamente el enlace para que puedan acceder a todo esto y lo puedan fácilmente ejecutar sin necesidad de instalar ninguna librería en sus computadores, simplemente ejecutándolo en la nube usando Google Colab. Recuerden que si no saben cómo funciona Google Colab, les voy a dejar acá arriba un enlace para que puedan ver un tutorial que preparé hace un tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Tenemos la voz humana. Vamos a hacer primero una conversión de esa voz a formato de texto. Es decir, vamos a usar un módulo de inteligencia artificial que en este caso, digamos de los últimos que se han desarrollado, hay varios que son bastante potentes, pero este que se llama Wave2Vec 2, precisamente, que fue desarrollado por Facebook el año pasado, en septiembre del año pasado fue publicado. Vamos a usar ese módulo, ahora veremos cómo funciona y ese módulo entonces va a tomar la voz humana y va a convertirla entonces en texto. Es un conversor de voz a texto. Bien, con ese texto ya extraído de esa voz, precisamente vamos a llevarlo a un segundo módulo que es realmente nuestro chatbot, que es BlenderBot. BlenderBot es otro desarrollo también de Facebook que fue publicado en abril del año pasado, hace poco más de un año, y que realmente tiene una característica interesante y es que fue entrenado o es capaz de generar conversaciones realmente que en muchas ocasiones, todo depende pues el tipo de diálogo que estemos entablando con el chatbot, pero en muchas ocasiones digamos que logra engañar al ser humano, es decir,
pareciera que uno estuviese interactuando realmente con otra persona y no con una máquina. Entonces tiene una comunicación mucho más natural y mucho más similar al lenguaje humano. Obviamente esto depende de los tópicos o los temas que estemos tratando con el chatbot, pero realmente es impresionante el resultado. Entonces eso lo pueden también encontrar algunos ejemplos, pero igual en el código que vamos a implementar veremos un ejemplo inicial de cómo interactuar con este bot. Entonces ese bot simplemente nos va a entregar a la salida un texto y la idea es que yo voy a leer la respuesta que me dé ese bot y voy a responderle con mi voz y así voy a empezar a realizar el diálogo. Bien, una cosa importante es que estas dos arquitecturas, tanto Wave2Vec 2 como BlenderBot, usan algo esencial que es lo que ha revolucionado todo el tema del lenguaje, del procesamiento natural del lenguaje o procesamiento del lenguaje natural más bien, que son las redes Transformer. Esas redes Transformer, hay un video, les voy a dejar por acá el enlace, un video que preparé hace un tiempo también acá en el canal, donde les explico en detalle cómo es que funcionan estas redes Transformer. Pero la idea es que van a procesar secuencias. Entonces cuando yo tengo por ejemplo voz, una palabra después de la otra, eso es una secuencia. Cuando tengo texto, un carácter después del otro o un conjunto de palabras, eso es una secuencia. Cuando tengo un video, tengo una secuencia de imágenes. Para todo ese tipo de aplicaciones, usualmente se venían usando las redes LSTM o las redes recurrentes, que también si están interesados en ver cómo funciona, por acá les dejo el enlace al video. Pero esas tienen ciertas limitaciones, eso lo explico precisamente en ese video de redes Transformer. En el año 2017, algunos desarrolladores e investigadores de Google crearon esta nueva arquitectura totalmente revolucionaria y de ahí en adelante han tenido pues un éxito gigantesco este tipo de redes. Ya en la actualidad las están aplicando para procesamiento de imágenes. Incluso Google, por ejemplo, cuando se hace una búsqueda en el navegador, se hace una búsqueda de algo en particular, ya en los últimos meses lo que Google hace es cuando nos genera opciones de respuesta, enlaces de respuesta cuando accedemos a la página, cuando le damos clic a la página, ingresamos a esa página que nos sugiere Google y aparece inicialmente, no sé si lo han notado, una porción resaltada en color amarillo que es la posible respuesta a esa pregunta que hicimos en el navegador. Eso usa precisamente redes Transformer y hay muchísimas más aplicaciones, todos estos desarrollos de GPT que hizo OpenAI para generar diálogos como si fuesen, como si la máquina hablara como un ser humano. Eso precisamente usa redes Transformer. Entonces, para que tengan una idea general, igual los invito a ver el video más en detalle. Inicialmente estas redes Transformer se pensaron para traducción de texto de un idioma al otro. Inglés-español, inglés-francés, coreano-japonés, etcétera, etcétera. Y tenían dos elementos. Un elemento de codificación, donde a la entrada entonces se tenía la frase o el texto en el idioma original. Y un decodificador, donde a la salida se tenía entonces el texto en el idioma al cual queríamos hacer la traducción. Básicamente, también de hecho, acá en el canal les voy a dejar ese enlace también. Hay un video donde les muestro cómo usar precisamente las redes Transformer para hacer traducción de un lenguaje al otro. Pero entonces la idea es que en este caso no vamos a usar los dos elementos. No vamos a usar el codificador y el decodificador. En este caso, estas dos arquitecturas desarrolladas por Facebook no usan el codificador, usan únicamente el decodificador. Entonces básicamente a la entrada va a haber una secuencia. ¿La secuencia cuál va a ser? Pues en el caso de Wave2Vec, la secuencia de entrada va a ser el audio, ¿sí? Que vamos a grabarlo directamente acá desde el navegador, desde Google Colab, el audio correspondiente a la voz. Bien, y después de eso, vienen unas ciertas etapas de procesamiento de ese audio. Todo digamos que tiene múltiples redes neuronales internamente y lo que hacen esas redes neuronales es en últimas analizar esa secuencia y entender cómo se relacionan unos elementos con otros dentro de esa secuencia para generar una salida. Básicamente la idea es esa, usa algunos mecanismos que se llaman mecanismos atencionales. Y con eso entonces el decodificador o la red Transformer va a saber qué elementos de esa secuencia tienen como mayor importancia para poder en este caso, por ejemplo, brindarles información al chatbot, ¿sí? O poder, por ejemplo, en este caso, convertir un audio en bruto, una forma de onda en bruto que adquirimos con el micrófono, convertirla en una secuencia de texto. Bien, entonces esa es la idea.
Y esto es lo que la esencia, digamos, el núcleo de todos estos desarrollos son precisamente esas redes Transformer. Bien, entonces, ¿cómo funciona esta conversión de voz a texto con WAV2Vec, la versión 2 que publicó recientemente Facebook? Entonces la idea es, en la parte de abajo tenemos una secuencia de entrada. Esa secuencia de entrada pues va a ser la voz que grabamos del micrófono. Y eso va a usar una serie de redes convolucionales. Si no saben lo que es una red convolucional, también les explico eso en un video que les voy a dejar acá enlazado. Pero la idea es que esas redes convolucionales inicialmente están pensadas para procesar imágenes, pero en este caso las van a usar para procesar el audio. Entonces van a tomar bloques de más o menos 25 milisegundos de la señal de audio, uno seguido del otro, y van a extraer, digamos, una representación compacta. Es decir, a la entrada tenemos bloques de 25 milisegundos y a la salida vamos a tener un vector que tiene un tamaño determinado, que tiene unos números que para nosotros no representan mucho, pero que para la red representan como la información esencial de esa porción de audio. Y así con cada una de las porciones que constituyen todo el audio que se está procesando. Y luego viene lo que es el núcleo de ese sistema, que es la red Transformer. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a llevar precisamente cada una de esas representaciones vectoriales de cada una de esas porciones de audio, se lleva a la red Transformer y en el proceso de entrenamiento la red Transformer va a aprender entonces a identificar cómo se interconectan todos esos elementos de esa secuencia de audio en bruto, representada compactamente por lo que hace la red convolucional, y cómo eso entonces nos permite o le permite a la red entender qué es lo que está diciendo básicamente la persona. Bien, entonces a la salida va a generar un texto determinado. Bien, obviamente esto tiene un entrenamiento y el entrenamiento consiste en que a la par con entregarle a la red pues obviamente el audio en bruto, se le entrega el target al que tiene que llegar, es decir, el texto que debería decodificar a partir del audio. Y durante ese entrenamiento entonces la red Transformer va aprendiendo a hacerlo. Bien, entonces esa es la idea de esta conversión de texto. Entonces, ¿cómo vamos a mirar o a implementar esto acá en Google Colab? Vamos a usar esencialmente 3 librerías. Realmente la más importante de todas es la librería de Transformers. Entonces tenemos que instalarla en Google Colab. Simplemente con pip install tenemos entonces nuestras redes Transformer ahí disponibles y de ahí podemos coger de diferentes colores y sabores, digámoslo así. Vamos a usar aquí una librería que es una utilidad simplemente para poder grabar la voz con el micrófono del computador directamente desde Google Colab. Todo esto recuerden que se está ejecutando desde el navegador. Bien, y aquí vamos a instalar una librería que es para el procesamiento de audio. Ya les voy a explicar cómo la vamos a utilizar. Entonces el primer paso es instalar estas librerías y después de eso, mientras las va instalando, hará la descarga de ellas y las instala automáticamente en la máquina virtual que nos proporciona Google. Después de instalar estas librerías, bien, aquí ya las tenemos listas. Casi todas, estamos en la última. Listo. Entonces vamos a importar. De Transformers, ¿qué vamos a importar inicialmente? Entonces estamos hablando de la conversión de voz a texto. Entonces vamos a importar todo lo que tiene que ver con WAV2Vec. Bien, entonces vamos a importar lo que es como tal la función para cargar el modelo ya preentrenado. Y este processor que lo que nos permite es codificar, digamos, el audio inicial para poderlo introducir a ese modelo. ¿Listo? Vamos a usar PyTorch para hacer algunos cálculos después de eso. Vamos a importar entonces la función para grabar el audio del micrófono. Librosa, que nos va a permitir procesar ese audio que capturamos del micrófono. Y NumPy para hacer también algunas operaciones básicas. Bien, entonces en este punto vamos a cargar el modelo preentrenado, o sea, como tal el bloque que yo les mostraba acá arriba. Este bloque como tal es el que vamos a cargar en esta primera línea de código. ¿Sí? Entonces llamamos la función que acabamos de importar y especificamos qué modelo. Entonces este modelo es el modelo base que creó Facebook, que fue entrenado con 960 horas de grabación de voz humana, de diferentes voces con diferentes tipos de diálogos.
¿Listo? Y el processor lo que permite entonces es, también lo cargamos con la misma referencia, lo que permite entonces es ajustar los datos, el audio que vamos a grabar para que el modelo, el WAV2VEC2, pueda interpretar entonces ese audio. ¿Listo? Entonces, cuando ejecutamos esas líneas de código, pues él va a tener que descargar ya esos modelos específicos y ese processor específico para poderlo utilizar ahora. Y la siguiente línea entonces va a ser grabar el audio. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a grabar un audio de prueba. Todo esto funciona en inglés, pero estos modelos también pueden ser entrenados o afinados para que funcionen en cualquier idioma, obviamente en el idioma español. Entonces vamos a grabar aquí el primer audio de prueba y vamos a ver qué tan bien hace la conversión de voz a texto. This is just a test. Bien, entonces acá grabamos el audio. This is just a test. Y acá simplemente el procesamiento que tenemos que hacer es bastante sencillo. Primero, ese audio, cada muestra de la señal de audio, en primer lugar, está grabada o está almacenada en un formato de número entero. Bien. En segundo lugar, por defecto esta opción de grabar audio me captura el audio tomando 48.000 muestras por segundo, es decir, a una frecuencia de muestreo de 48 kHz. Pero resulta que el modelo que vamos a usar solo es capaz de interpretar audio a 16 kHz, entonces nos toca bajarle la frecuencia de muestreo, es decir, quitarle por segundo, en lugar de tener 48.000 muestras, tener 16.000, y para eso es que precisamente vamos a usar Librosa. Entonces primero tenemos que convertir cada muestra que estaba en número entero a punto flotante para poderlo introducir acá a Librosa. Entonces de Librosa vamos a usar la función resample y entonces introducimos el audio original en formato de punto flotante con la frecuencia de muestreo original, que eran 48 kHz, y la frecuencia de muestreo a la que lo queremos llevar, que es 16 kHz. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a tener el audio original almacenado en esta variable, audio 16K. Bien, luego entonces tenemos que, lo que les decía, antes de llegar a este módulo, tenemos que preparar el audio. ¿Sí? Tenemos que ajustarlo al formato que requiere WAV2VEC2. Entonces eso lo hacemos con el procesador, esta función que cargamos acá, este modelo que cargamos ahí, esa función, esa utilidad. Y entonces aquí les voy a mostrar como los pasos intermedios para llegar a ese punto. Entonces esa entrada de audio de 16 kHz la pasamos a ese procesador. Tenemos que especificar que la frecuencia de muestreo pues es 16 kHz y le vamos a pedir entonces a esta función que nos devuelva el dato, es decir, lo que va a quedar almacenado acá en la variable entrada, que lo devuelva como un tensor, es decir, como un arreglo en formato de PyTorch, que es una de las librerías más usadas de Deep Learning. Entonces esa es la idea. Bien, entonces acá realmente no estamos cambiando todavía el audio de momento. Es decir, si el audio que grabamos originalmente tiene, no sé, 50.000 muestras, pues este dato de entrada va a tener las mismas 50.000 muestras, pero van a tener valores diferentes porque va a ser un procesamiento inicial para poderlo acomodar al formato que acepta el modelo que es capaz de hacer la conversión. ¿Listo? Después de eso, entonces, ese modelo va a hacer todo el procesamiento, es decir, este audio pasa por las redes convolucionales, pasa por las redes transformer, y acá a la salida, entonces la salida de esa red transformer, que es WAV2VEC2, va a generar una serie de probabilidades. Es decir, para cada una de las palabras que yo pronuncié, me va a indicar una probabilidad. La probabilidad de que esta palabra sea yo, es del 70%, pero la probabilidad de que sea, no sé, half, mitad, es del 25%, y la probabilidad de que sea dog es del 0.05%. Entonces va a generar una serie de probabilidades para cada una de las palabras que están en la secuencia de audio original. Entonces esas probabilidades es lo que llaman acá los logits, ¿sí? Entonces simplemente vamos a tomar el modelo entrenado y esa entrada que ya hemos ajustado la llevamos al modelo.
y obtenemos los logits, y esos básicamente son unas probabilidades. Entonces, de todas esas probabilidades, por ejemplo, por cada palabra tenemos diferentes probabilidades, lo que les decía de que corresponda a I, have o dog, por ejemplo, y entonces vamos a tomar de esas probabilidades la mayor de todas, que será precisamente la palabra que con mayor probabilidad habremos pronunciado. Entonces, para eso usamos aquí PyTorch. Entonces nos vamos a las probabilidades y tomamos el valor máximo para cada una de esas palabras que detectó este modelo Wave2Vec2. Bien, y listo. Y después de eso, entonces ese valor máximo pues va a ser un número que corresponde a una palabra en el diccionario completo que tiene ese modelo. Entonces ese número, pues si lo imprimimos en pantalla no nos indica nada. Entonces tenemos que tomar cada uno de esos números que corresponde a una palabra en particular y convertirlo precisamente a una palabra para generar la transcripción final, el texto de salida. Entonces eso lo hacemos con el mismo procesador que usamos para ajustar el dato de entrada a la red transformer. Lo usamos también al final para tomar esos números que generó la red transformer y devolverlos entonces en formato de texto. Bien, entonces usamos ese procesador, le decimos decodificar y qué es lo que queremos decodificar, que son las predicciones. ¿Listo? Entonces miremos qué tan bien lo hace. Acá es importante, mientras se ejecuta todo esto, es importante de pronto para que tenga un poco más de velocidad que verifiquen que están usando aquí en la parte superior derecha. Tenemos la GPU activa, entonces lo importante es que estén usando la GPU para verificar que haya más rapidez en el procesamiento. Bien, entonces teníamos un audio original que tenía 65.000 datos aproximadamente. Vamos a hacerle zoom aquí a esto un poco. Entonces tenía 65.000 datos. El tamaño de entrada, entonces cuando lo llevamos al procesador y el audio en bruto, va a generar un vector en formato de PyTorch que tiene la misma cantidad de datos, no le está cambiando los datos, pero sí el formato, como las amplitudes y la forma de codificarlo. ¿Listo? Después de eso entonces pasamos al modelo Wave2Vec2 y eso nos genera una serie de probabilidades. Entonces aquí lo que nos dice es se encontraron 203, digámoslo así, palabras, pero no todas son palabras, ¿sí? Porque muchos de ellos, como está procesando el audio cada 25 milisegundos, muchas de esas porciones realmente son espacios en blanco, es decir, son silencios. Entonces, él detectó 203 eventos, entonces esos eventos pueden ser silencios o pueden ser palabras, y cada uno de esos eventos puede pertenecer a 32 diferentes categorías, lo que les decía. Por ejemplo, uno de esos eventos puede ser o la palabra I, o la palabra have, o la palabra dog, o la palabra cat, etcétera, etcétera. Entonces hay 32 diferentes probabilidades. Y entonces cuando le decimos que tome el valor máximo, es que de estas 32 probabilidades tome el máximo para cada uno de estos eventos. Bien, y eso entonces ya nos genera las predicciones que son las que queremos ver. Y aquí al final lo importante es, y esto depende mucho también, obviamente los que hablamos español, cuando hablamos inglés pues lo hablamos con un acento. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para tratar de maquillar un poco el acento, porque esto pues fue entrenado realmente con personas que hablan inglés de forma nativa. Pero fíjense que en este caso pues funcionó bastante bien. Lo que pronuncié al comienzo en la grabación que hice fue "This is just a test". This is just a test. Y acá está haciendo la transcripción tal cual. Obviamente esto tiene una tasa de error. Esta transcripción no es perfecta ni siquiera con alguien que hable nativamente el lenguaje. Bien, entonces listo. Aquí ya tenemos la base para hacer la conversión de voz a texto. Ahora vamos a la siguiente fase, que es BlenderBot. Entonces la idea es que este texto que acabamos de transcribir, que acabamos de obtener de la señal de voz, lo vamos a llevar a BlenderBot. Entonces aquí la idea es muy similar y el esquema de funcionamiento es muy similar. No podemos llevar este texto en bruto a BlenderBot. Tenemos que llevarlo a un tokenizer, que es como el procesador que usamos antes. Es decir, el tokenizer lo que hace es ajustar el dato al formato que requiere BlenderBot. Y BlenderBot a la salida, lo mismo que ocurría con Wave2Vec2, nos va a entregar es una serie de números, donde cada número corresponde a una palabra. Entonces luego lo que hay que hacer es convertir esos números a un texto que va a ser la respuesta, y por eso usamos el mismo tokenizer. El mismo tokenizer a la entrada y a la salida, pero con funciones
diferentes. ¿Listo? Esa es la idea. BlenderBot en el fondo, ¿qué es lo que usa? Una red transformer precisamente. Entonces a la entrada, cuando se introduce el texto, él lo va a procesar y va a generar múltiples tipos de respuesta. Bien, y luego tiene otra red neuronal, digamos, encima, que lo que va a hacer es de todas esas respuestas, y dependiendo de cómo evolucione la conversación, va a escoger como que la que más se adecue a la conversación que se está sosteniendo y la que genere la respuesta, digamos, también más natural. Eso tiene, digamos, ahí una complejidad adicional a esa red transformer, pero la idea general es esa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a usar BlenderBot? De Transformers, entonces vamos a importar el tokenizer y vamos a importar una función que me permite cargar genéricamente cualquier tipo de modelo, ¿sí? En este caso particular lo que vamos a cargar es BlenderBot. BlenderBot también viene en diferentes colores y sabores. Hay unos que son mucho más robustos. Acá voy a bajar uno, digamos, por temas de capacidad de almacenamiento que tenemos acá en la máquina virtual de Google Colab. Pues voy a bajar uno que tiene tan solo 400 millones de parámetros de entrenamiento. Hay uno que tiene varios miles de millones de parámetros. Entonces este es de los más pequeños, pero funciona bastante bien. Entonces bajamos el modelo entrenado con esos parámetros y bajamos el el de arriba es el tokenizer para este modelo y el de abajo es el modelo como tal. Entonces cargamos esos dos elementos y vamos a hacer una prueba inicial. La verdad no sé qué me va a responder en este momento, pero la idea es hacer la siguiente prueba. Vamos a introducir este texto, es decir, la transcripción que acabamos de obtener. Vamos a introducir una transcripción y vamos a ver qué respuesta nos genera, simplemente para tener una idea general de cómo funciona BlenderBot. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar esa transcripción y llevarla al formato que requiere BlenderBot para poder entender ese dato. Entonces ahí usamos el tokenizer. Bien, y le decimos que entonces a la salida, después de ejecutar esa función de tokenizer, nos entregue también eso en un arreglo, en un tensor en formato PyTorch, porque todo esto usa PyTorch. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a llamar la entrada a Blender. Bien, o sea, eso sería este punto. Y eso nos va a entregar unos IDs y una máscara que ya les voy a decir qué es. ¿Listo? Entonces aquí vamos a imprimir en pantalla simplemente la frase de entrada que tenemos originalmente y ya después de hacer la conversión de pasar por el tokenizer, qué dato vamos a obtener. ¿Listo? Después de eso entonces sí vamos a entrar a Blender. Entonces acá tenemos Blender cargado, que es este mismo que tenemos acá, es este modelo, ese es el bot. Entonces vamos a decirle generar. Es decir, que con base en una entrada nos genere una respuesta precisamente. Entonces aquí vamos a entrar a ingresar el dato ya convertido. Acá usamos doble asterisco simplemente porque esta entrada a Blender, como vamos a ver, va a ser un diccionario de Python que tiene dos elementos. Tiene unos input IDs y una máscara. Entonces la idea es que con este doble asterisco lo que vamos a hacer es desempaquetar ese diccionario en esas dos variables que contiene y permitirle a Blender que lo procese. Y eso nos va a generar unos números, no sé, 5, 10, 20, dependiendo del tamaño de la respuesta de salida, nos va a generar esos números y esos números entonces los vamos a imprimir acá en pantalla, pero luego le vamos a decir que los convierta a texto. Entonces usamos el tokenizer y le decimos decodifique esos números, ¿sí? Y nos va a generar acá la respuesta, o sea que esta respuesta va a ser el texto que realmente tenemos. Entonces vamos a ver qué nos responde. Bueno, acá es un warning que nos saca, pero lo que nos interesa es, entonces estamos introduciendo la frase de entrada, this is just a test, y la salida entonces es, acá, la entrada a BlenderBot. Entonces acá ese this is just a test lo está codificando de dos maneras, genera dos vectores. Fíjense que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras y este tensor que tenemos acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 palabras, 9 números. Entonces lo que está haciendo es codificando de alguna manera cada una de estas palabras que tenemos acá en el texto de entrada,
pero además está añadiendo unos tokens o unas palabras clave que le indican al chatbot cuándo inicia y cuándo termina la frase, ¿sí? Entonces por eso tenemos un poco más acá. Y una máscara atencional, eso es lo otro que genera, ¿sí? Que lo que nos indica es a cuál de todos estos elementos que constituyen la frase de entrada, a cuál le va a prestar más atención inicialmente el chatbot al momento de comenzar a procesar ese texto de entrada. Entonces realmente la máscara atencional tiene solo unos en todo lado, lo cual quiere decir que inicialmente cuando empieza a procesar el texto, pues le presta atención absolutamente a todo. Y a medida que vaya internamente yendo capa por capa de la red Transformer que conforma el chatbot, pues le prestará más atención a unos elementos que a otros. Bien, listo. Entonces eso es lo que sale de acá. Después de pasarlo al tokenizer, lo que sale acá. Bien. Luego entonces lo llevamos a Blender y Blender nos genera unos IDs de respuesta, que son estos que tenemos acá. Entonces es un tensor que tiene un montón de palabras, ¿sí? Muchas de esas palabras indicarán tokens de inicio y finalización de la frase, y los otros números pues corresponde cada uno de ellos a una palabra dentro del diccionario que tiene BlenderBot. Bien, y el siguiente paso entonces es usar el tokenizer para convertir esos números a texto y que nosotros podamos entenderlo. Entonces al hacer eso tenemos acá esta frase que nos dice, fíjense aquí tiene los tokens, no sé por qué generó dos, ¿sí? Debería ser uno solo, pero este es el token de inicio y este es el token de finalización, eso los vamos a quitar después. Entonces dice, I know, I'm so excited. I have been waiting for this for a long time. Listo, es una respuesta que nos dio ahí, es medio aleatoria porque la entrada pues era this is just a test. Bien, pero vemos que está funcionando de forma muy sencilla. Bien, listo, aquí simplemente esta línea de código es para reemplazar los tokens de inicio. Vamos a quitar estos tokens de inicio con espacios en blanco. Vamos a quitarlo de esta manera y vamos a eliminar el token de finalización también con espacio en blanco. Bien, entonces es simplemente para que sea un poco más bonita la respuesta. Entonces tenemos la misma respuesta, pero ya quitamos el encabezado y el final. ¿Listo? Ahora sí vamos a hacer un corto chat de prueba. Bien, entonces vamos a hacer un chat de 5 frases, es decir, que yo pueda escribir, por ahora vamos a escribir en el teclado 5 frases. Y la idea entonces es que en cada iteración de este loop, ese loop va a llegar hasta 5 frases precisamente. Entonces simplemente con el teclado introduzco la frase en inglés y hago los pasos que veíamos anteriormente. Entonces codifico ese dato, lo llevo a Blender y luego lo decodifico y luego le quito los encabezados y los finales y le digo que me imprima la respuesta aquí con esta palabra BlenderBot, ¿sí? Para entender quién está hablando en cada situación. Entonces miremos qué tan bien funciona esto. Hagámosle acá zoom. No sé. Hi. How are you? Are you there? Bien, entonces aquí ya se introdujo el dato, el texto de entrada. Le va a tomar cierto tiempo de procesamiento para darnos una respuesta. I am here and I am doing well. How are you this fine evening? Fíjense que ya se siente un poco más humano, ¿no? Estoy acá, estoy bastante bien. ¿Qué estás haciendo la noche de hoy? No sé, voy a decirle que estoy simplemente cenando. I'm just having dinner. What are you doing? Estoy cenando. ¿Tú qué estás haciendo? También estoy cenando y estoy haciendo espagueti con bolitas de carne, con albóndigas. A ver, entonces voy a decirle I love spaghetti. Que amo el espagueti. Voy a preguntarle si conoce más recetas de espagueti. Do you know any other spaghetti
no, any other recipes with spaghetti. A ver qué nos responde. Fíjense que es bastante natural esa conversación que se tiene ahí, ¿no? I do not, no conozco otras recetas, but I do know that it is one of the most popular foods in the world. Pero sé que es una de las comidas más populares del mundo. No sé, do you love spicy food? No sé, ¿te gusta la comida picante? A ver qué nos responde. Sí, sí le gusta el sabor picante en la comida. Que si a mí me gusta la comida picante. A mí me gusta, pero voy a decirle que no, que la odio. I prefer more, no sé, salty food. Sí, prefiero la comida un poco más salada. A ver qué nos responde. Que a él también, pero que estaba muy buena. Bueno, ahí como que los tiempos los cambió. Estaba muy buena. No me gustó mucho. Me imagino que se refiere a la pizza. Pero bueno, aquí lo que vemos es que está funcionando bastante bien. Listo, entonces ya tenemos BlenderBot funcionando. Y entonces ahora sí vamos al paso final, que es cómo combinar estas dos cosas. Entonces, cómo combinar la conversión de voz a texto, que ese texto ingrese a BlenderBot, que BlenderBot nos genere un texto y que así podamos tener una conversación. Entonces, aquí la idea es básicamente usar este mismo código, este mismo loop que teníamos acá, pero además de eso, en lugar de introducir acá el texto yo manualmente, pues voy a usar estas líneas de código que teníamos acá. Es decir, voy a grabar el audio y voy a introducir todo esto para hacer la conversión a texto hasta este punto. Y este texto entonces es el que vamos a introducir a BlenderBot. Entonces esa línea donde yo introducía el texto la voy a cambiar por esas líneas de código precisamente de WAV2Vec2. Bien, entonces acá el loop va a ser el mismo. Vamos a leer 5 frases, vamos a hacer una conversación corta de 5 frases. Ustedes pueden ir modificando este código cuando lo tengan allá. Entonces primero voy a dejarle acá esta opción porque él inmediatamente, si yo llamo esta función, inmediatamente comienza a hacer la grabación. Entonces puede ser que yo esté haciendo alguna aclaración en español, pero a pesar de eso él lo va a grabar y va a terminar confundido entonces ese conversor. Entonces simplemente va a esperar, antes de grabar cada frase, va a esperar a que yo oprima Enter para empezar a grabar. ¿Listo? Bien, entonces va a grabar el audio, lo convierte a punto flotante, lo convierte a 16 kHz, lo lleva a Wave2Vec2 y esto que llamamos frase, entonces es la transcripción de lo que yo acabo de pronunciar. Bien, y eso es todo, entonces lo que vamos a imprimir inicialmente. Entonces Miguel dijo tal cosa. Después entonces eso lo vamos a llevar a BlenderBot. Entonces son las mismas líneas de código que usamos antes. Bien, aquí le voy a remover este espacio, las mismas líneas de código, y simplemente cuando ya genera la respuesta, entonces va a imprimir lo que dijo BlenderBot. ¿Listo? Entonces vamos a ver que también funciona. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para pronunciar sin tanto acento el inglés, y vamos a ver entonces que también lo hace. Bien, entonces acá primero está esperando a que yo oprima la tecla Enter. Hi, how you doing? Are you there? Bueno, ahí lo interpretó más o menos. Le dije, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Y no lo tradujo o no hizo la conversión pues correctamente, ¿sí? En lugar de decir, hi, how are you doing? Dijo, hi, are you doing? Pero está bastante bien. Entonces BlenderBot me responde, no, I am not. I am at work. No estoy trabajando. ¿Y qué estás haciendo? Voy a decirle que estoy en casa simplemente viendo
viendo TV. I'm just here at home, seated on the couch and watching some Netflix. Ahí cometí un error en algunas palabras, vamos a ver cómo lo interpreta. I am just here at home. Bueno, acá cometí un error. Seated on the couch and watching los salmos, viendo los salmos, y Netflix, de pronto no entiende qué es Netflix. Ok, pero vamos a ver qué nos responde. Blenderbot nos dice, ¿qué ocurrió? ¿Sabías que fueron tus amigos? No entiendo qué me está diciendo. Voy a preguntarle qué sucedió. My friends? What happened with my friends? Estoy diciendo, bueno, mis amigos, ¿qué pasó con mis amigos? My friends, what happened with my friends? Perfecto. Hizo la conversión de voz a texto perfecta. I'm sorry to hear that. Creo que ya está perdido. Siento escuchar esto. ¿Qué ocurrió? Él me está preguntando lo mismo, es decir, le estoy preguntando que qué pasó con mis amigos y él dice, siento escuchar eso, no sé qué escuchó, quiere saber qué ocurrió y que espera que no haya sido nada malo. Bueno, voy a decirle que no fue nada malo y voy a decirle que si quiere cenar conmigo, no sé. No, nothing bad happened. Do you want to have dinner later after work? Bueno, en lugar de nothing dijo think but happened no, era nothing happened. Do you want to have dinner later after work? Bueno, dinner. I don't think, bueno, no creo que quiera ir a la escuela. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Ok. ¿Qué le preguntamos? Preguntémosle a qué hora regresa a casa. A ver qué nos dice. When are you coming back home? When are you coming back home? Perfecto. Cogió la frase perfecta. Me voy a la playa. Estoy muy emocionado y nunca he estado en un crucero. Bueno, entonces aquí fíjense que ocurre algo. Realmente funciona bien. Me pareció algo cómico, pero funciona relativamente bien. Algunas frases, digamos que alcanzó a entenderlas, pero creo que también, claro, el hecho de que de pronto lo que yo pronuncié, esa conversión no sea precisa en algunos casos, pues hace que en el camino Blenderbot se vaya perdiendo, digamos, y empiece a darme respuestas que no concuerdan mucho con el hilo de la conversación. Pero a pesar de eso, creo que lo hizo bastante bien. Entonces, finalmente, pues los invito precisamente a probar esto. Recuerden que todo el código para implementar esto en Google Colab lo van a encontrar en los enlaces del video. También déjenme sus comentarios por si tienen alguna duda al respecto de cómo implementar o cómo hacer alguna modificación a este modelo. Realmente estuve buscando en español, pero sí había modelos, por ejemplo la conversión voz a texto, sí había modelos, pero estaban entrenados, y de Blenderbot también, pero estaban entrenados básicamente con guiones de novelas mexicanas. Entonces, cuando intentaba tener otra conversación de otro estilo, pues Blenderbot terminaba respondiendo básicamente lo que usualmente se responde en las novelas mexicanas, en estos guiones. Bueno, y mexicanas y en todas las novelas realmente. Entonces, prefería hacerlo más bien en inglés. Pero si ustedes encuentran, digamos, alguna opción de hacer la conversión voz a texto en español y hacer el chat con un sistema, digamos así, tan parecido a la conversación humana como lo hace Blenderbot, pues déjenme sus comentarios y de pronto en otro video intento implementarlo también. Entonces, por el momento, pues esto sería todo. No olviden dejarme sus comentarios por si tienen alguna duda.
Y antes de terminar, quiero aprovechar para contarles o para recordarles que el próximo 10 de julio, es decir, en un poco menos de una semana, voy a hacer el lanzamiento de la Academia Online de cursos de Machine Learning, de Deep Learning y de Ciencia de Datos. Comenzaremos con un primer curso bastante grande que es Fundamentos de Deep Learning con Python. Entonces, si están interesados en comenzar a ser parte de esta academia y en saber cómo funciona, los invito a visitar codificandobits.com para que a vuelta de correo reciban la información necesaria. Por el momento no es más, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.